conceptos que ya hemos estudiado, mira, que son el caída libre y el MRU. Entonces, la trayectoria es una parábola, obviamente. Y aquí nosotros vamos a tener la necesidad, por no decir obligación, de descomponer a la velocidad para poder calcular distancia, tiempo, velocidad, posición, desplazamiento, para poder calcular cualquier cosa que nos pidan de una manera súper rápida y óptima. Aquí la velocidad ya tú sabes que es tangente a la trayectoria. Y esa velocidad tangente va a determinar un ángulo con la horizontal, llamado ángulo de lanzamiento. Entonces, nuestra velocidad con nuestra horizontal determina un angulito que yo le voy a poner. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en todo movimiento parabólico? Descomponer a esa velocidad inicial. Cerrando, sí, ahí. Abajo, está rico. Tu micro causa. Ya está, listo. Muy bien. Ya apagó su micro. Lo siento, profe. Cuida, no pasa nada. Lo bueno es que no escuchamos nada que nos importe, en realidad. Ya saben que si nos importa escuchar algo, todos calladito y grabamos, ¿no? Obviamente. Muy bien. Entonces, muchachos, como estaba mencionando yo antes, la velocidad del parabólico se va a tener que descomponer en una horizontal y una vertical. Se va a tener que descomponer. Y tú ya sabes descomponer, ¿no? Con trigonometría, usando un triángulo notable, y esa vaina no voy a explicar. Yo le voy a poner una A la componente horizontal y le voy a poner una B a la componente vertical. Eso significa que la velocidad inicial se va a expresar de la forma AI más BJ. ¿Todos de acuerdo? ¿Confirman? Confirmo. AI más BJ. Confirmo. Ahora déjame chismearte, déjame chismearte lo siguiente. La velocidad en el eje Y, en el eje X, es un MRU. ¿Qué significa eso, mi hermano, mi hermana? Que nunca va a cambiar. Esa vaina es constante, jamás cambia. Mientras que la otra componente de la velocidad va a ser un movimiento vertical de caída libre. ¿Qué significa eso? Que SB sí va a cambiar. Exactamente hablando, cuando sube disminuye de 10 en 10 y cuando baja aumenta de 10 en 10. Y en el punto más alto, esa B, ¿cuánto se vuelve? Cero. Cero. Eso significa que en el punto más alto, llamado, ¿cómo se le llama? Altura máxima. Muy bien. La componente B no existe, se hizo cero. Por lo tanto, la velocidad ahí, la velocidad en el punto más alto, recibe un nombre. ¿Sabes cómo se le llama? Velocidad mínima. Y la velocidad mínima no es otra cosa que la componente horizontal. Nada más. La velocidad mínima no es otra cosa que la componente horizontal. En el punto más alto hay velocidad, sí, es la horizontal que nunca desaparece, porque es un MRU. Allá. Vamos a poner para los distraídos, ocurre en el punto más alto. O en la altura máxima, pues es lo mismo. ¿Qué más? A la distancia en X, a esta distancia horizontal, pues le han puesto una palabrita llamado alcance. ¿Sí? Ya tú sabes que hay un tiempo que sube, hay un tiempo que baja. ¿Cómo se calcula el tiempo de subida? Tiempo es Eso es caída libre. Velocidad inicial entre...
5 al cuadrado. ¿Ya? ¿Velocidad inicial entre qué? 10. 10. Muy bien, pero yo he descompuesto la velocidad en dos. Significa que al inicio hay una A para I y una B para J. ¿A cuál te refieres? ¿A A o a B? A. A. No, la B. B. Con La ella B, o la con B. ella. ¿Con ella o caída libre? Ay. La B. Con la vertical, pues, con la vertical. Si esta vez fuera 40, ¿cuánto tiempo sube? 4. 4 segundos. ¿Cuánto tiempo baja? 4 igual. ¿Tiempo de vuelo o de permanencia en el aire? 8 segundos. segundos. Muy bien. ¿Y cómo calculo la altura máxima si ya sé cuánto es el tiempo de subida? 5 5 al cuadrado. Muy bien. Ya toda esa vaina es caída libre, pero no voy a escribirlo de nuevo. Tú lo tienes en tus apuntes bien bonitos. Que los tienes, ¿no? Yo confío en ti, yo sé que los tienes. Entonces, todo lo de caída libre se cumple. Todo, pero con la velocidad en J, porque ella es caída libre. La velocidad en I no interesa, ¿no? La velocidad en I solo es MRU. O sea que si yo quiero calcular la distancia en X, ¿a qué velocidad voy a ver? ¿A la de A o a la de B? A. Obvio, pues, ¿no? Obvio, porque es horizontal, significa la velocidad horizontal. Esto va a ser rapidez en X por el tiempo total, ¿no? Por todo el tiempo que se ha movido. Si uso los datos que he puesto aquí, ¿cómo se calcularía esa distancia en X? Ese alcance horizontal. Si uso los datos que he puesto acá, esa distancia en X, ¿cómo se calcularía? ¿Cuánto es la rapidez en X? Constante. ¿Cuánto es B? ¿Cuánto es? 0. Muy bien. A. Muy bien. 40. Y todo el tiempo. ¿Tiempo de vuelo? Todo. ¿Cuánto es B? 2T. 2T. Muy Ah, bien. 2T. 2T. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Un ejemplito, solo porque me caes bien. Si la velocidad inicial, escucha, es de 10i más 20j, ¿cuánto es el alcance? 5 segundos. 10 más 2. 40. 10 por 2T. 10 más 2T. 10 por 2T. Ah, ya. Despacio, despacio. Despacio, profe, me duele. ¿Qué dice acá? Velocidad en X. Ya, tienes 10 o 20. 10 y 10. ¿Quién dijo 20? ¿Quién dijo 20? ¿Cuánto es? ¿10 o 20? 10. 10, profe, 10. Y ya sabes que X es Y. ¿Por qué cosa es 2T? ¿Qué cosa es 2T? Tiempo de vuelo. Tiempo de O vuelo. tiempo total. Tiempo de vuelo, tiempo total, tiempo de permanencia en el aire. Pero si la componente vertical es 20 y apunta hacia arriba, ¿cuánto tiempo ha subido? 2 segundos. 2. ¿Cuál día soy? 2. ¿Y cuánto tiempo baja? 2. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? 4. 40. ¿Te das cuenta? Es bien sencillo, pero hay que agarrarle la maña. Sí, hay que agarrarle la maña, hay que practicar. Esto se trabaja de manera independiente. Con él hago MRU, con él hago caída libre. Se trabaja de manera independiente. El I es MRU, el J es caída libre. Se cumple todas las formulitas y todo lo que pongas. ¿Ya? Otro. A ver. Si la velocidad inicial es, vamos a poner, 30i más 10j, ¿cuánto es el alcance? 30. 60. 30.
30 por 2. 60. ¿Cuánto? 60. 60. Pues de nuevo, mira, rapidez en X. ¿30 o 10? 30. Por todo el tiempo. Si la componente vertical es 10, ¿cuánto sube? 1. ¿Cuánto baja? 1, 1. Un segundo. 2. 2. 2. ¿Te das cuenta? Más interior. Más lento. Más interior, profe. Fácil. Ahora, déjame chismearte lo siguiente. Esa distancia o alcance en X tiene otra forma de calcularse. Rapidez inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo de lanzamiento dividido, me salió bien chueco esto, dividido entre la gravedad. No entre 9, entre la gravedad. Así también se puede calcular el alcance, sin la necesidad de descomponerlo, solo conociendo la rapidez de lanzamiento y el ángulo con el que se ha lanzado. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Solo conociendo la rapidez de lanzamiento y el ángulo con el que se lanzó. Y gracias a esta fórmula es que aparece una preguntita, que al centro pre le gusta repetirla, pero en los simulacros también ha venido. En examen de admisión, no que yo recuerde, pero puede venir. Así que vamos a decir, ¿para qué ángulo de lanzamiento esta distancia llamado alcance obtiene su máximo valor? Y ese ángulo es 45 grados. ¿Sí? Eso significa que si yo tengo un móvil y yo lo voy a lanzar parabólicamente, una velocidad cualquiera, digámosle 20, entonces esa velocidad de 20 lo puedo lanzar con diferentes ángulos, ¿entienden o no? Lo puedo lanzar con 10 grados, lo puedo lanzar con 20 grados, con 30, con 50, con 60, con 80, lo puedo lanzar con el ángulo que se me pegue la gana. Pero uno de esos ángulos me debe generar una distancia, un alcance máximo, lo más lejos que puede llegar. ¿Cuál es ese ángulo? 45 grados. Con 45 grados, ¿sí? El alcance de ese móvil va a ser el mayor. Más lejos, ni fregando llega. Otra cosa que quiero mencionar es que aquí en el caída libre, la aceleración instantánea, la aceleración media son iguales a la gravedad y valen menos 10J. Por si te preguntan, se tiene un movimiento parabólico cuya velocidad es de 10i menos 30J, bla, 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 bla. Hallar la aceleración media, menos 10. En el siguiente movimiento parabólico, en el punto más alto, ¿cuál es la velocidad instantánea? Menos 10. En cualquier instante del parabólico, en cualquier punto, la aceleración siempre va a ser menos 10. Recuerden, muchachos, que la velocidad al descomponerlo en I y en J se trabaja de manera independiente con el MRU para el I y con el caída libre para el J. Se cumplen todas las fórmulas, bueno, la única fórmula del MRU es distancia, rapidez por tiempo, ¿vale? Como lo hemos hecho. Y se cumplen todas las fórmulas del caída libre. También se cumplen las ecuaciones. O sea, si a mí me piden hallar la posición final de un parabólico, pero ese parabólico tiene dos posiciones, uno para X y el otro para Y. Eso significa que va a haber una posición final en X, y ¿alguien me puede decir qué era X? ¿X qué movimiento era? Horizontal. Ya, pero ¿qué tipo de movimiento? MRU. MRU. ¿Y que sabe la ecuación de la posición del MRU, sí o no? Sí. Sí, si no sabes, tratan tus apuntes para que lo leas. Y también tiene una posición final en el eje Y. ¿Y te sabe la ecuación de la posición para el eje Y, sí o no? Yo lo puse en caída libre, yo lo escribí y yo mandé las fotos.
Así que ahí también tienes la posición final para Y. Se lanza un parabólico con una velocidad inicial y me piden la velocidad final. Pero maestro, es un parabólico. La final en el parabólico tiene dos componentes. Va a haber una velocidad final para X y una velocidad final para Y. Pero en X, ¿qué movimiento era? MRU. Así que la velocidad final, ¿a qué es igual? Constante. ¿Es constante? Ya, entonces la velocidad final, ¿a qué es igual? A velocidad. A la velocidad inicial, que no es constante, nunca va a cambiar. Pero en cambio la velocidad final de Y, ¿sería igual a la velocidad inicial? No. Oh, tiene su ecuacioncita. Y también yo lo puse en la teoría y mandé la foto si lo querés. Velocidad final para el caída libre. Hay ecuación, hay salvaje. Hay ecuación. Y si no me acuerdo, porque eso es la ecuación de la velocidad para el caída libre y la ecuación de la posición para el caída libre. Pero recuerda que en el fondo es un MRV. Es lo mismo que un MRV, solo que en el caída libre, ¿cuánto vale la aceleración? Menos 10. Menos 10 J. Menos 10, ¿no? J, ¿no? Se sobreentiende, menos 10. Entonces, en todas las ecuaciones del MRV, si la quieres pasar a caída libre, en vez de A, le pones menos 10. Y ya está. Ya está. Vamos a poner un ejemplito, ¿ya? Vamos a poner un ejemplito. Un ejemplito, mi profe, si no yo no entiendo. Usted entiende que no entiendo, ¿no? Yo entiendo que tú no entiendas. Mira, vamos a poner un ejemplo. Profesor. Háblame. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner. ¡Ajá! Sí, vamos a poner. La velocidad inicial es, vamos a ponerle 10i menos 4j. Y la posición inicial es 30i menos 20j. Hallar para t igual a 5. La velocidad final y la posición final. La velocidad final y la posición final. Hallar esas dos cosas. Maestro, ¿cómo haríamos eso? No te preocupes, acá está tu maestro. Haz caso a lo que yo digo. Primero vamos con la velocidad final. Maestro, según lo que usted ha explicado, es que la velocidad final tiene dos componentes. Una velocidad final para el eje X y una velocidad final para el eje Y. Así que tengo que hallar cada una de manera independiente. Y para eso yo ya tengo la teoría. Porque en el X, ¿qué cosa se cumple? La velocidad constante. O sea, se cumple el MRU. el MRU. Eso significa que la velocidad final en X, ¿a qué es igual? La velocidad inicial. A la velocidad inicial en X. ¿Puedes decirme cuánto es eso? Si aquí está la velocidad inicial. 10. 10i. Ahí está, 10i. Ahora necesito la velocidad final en Y. Pero eso también es igual a la velocidad inicial. ¿Se cumple el MRU en el eje Y? No. 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 ¿Qué se cumple? Movimiento variado. MRV. ¿3? El MRV. Exactamente hablando. Salvo con caída. Caída libre. El caída libre, muy bien. Ecuación para el caída libre. Dicta. Sí. Velocidad inicial. Menos 10t. Menos 10. Tiempo. Muy bien. Menos 10t, nada más.
¿Tiene la velocidad inicial en Y? Sí, maestro, sí lo tengo. Aquí está, velocidad inicial, tú no oyes. En Y, menos 4. Menos 10 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? 5. Ya, ¿cuánto es esa vaina? 54. Ah, verdad. Menos 54 J. Entonces, la velocidad final ya la tengo. La velocidad final ya lo calculé. La velocidad final sería 10 y menos 54 J. ¿Confirma? Confirmo. Ahora vamos con la posición final. ¿Cómo se calcula la posición final? Pero maestro, usted también lo dijo. La posición final tiene dos componentes. Va a haber dos posiciones finales. Una posición final para el eje X y una posición final para el eje Y. Vamos, la posición final para el eje X, ¿a qué es igual? Profe, pero el X es un MRU. Ecuación de la posición por un MRU. Dicta. Posición inicial. Muy bien. X inicial. Más velocidad por tiempo. Más velocidad por Más tiempo. velocidad en X, ¿no? Obviamente en X multiplicado por el tiempo. Pregunta, ¿tengo la posición inicial en X? Posición inicial. Sí, vale 30. 30. ¿Por qué? Porque Y es para X, ¿no? Sí, 30. La velocidad inicial, bueno, la única velocidad en el eje X, 10. Y el tiempo que vale 5. ¿Cuánto te sale? 80. 80. Ahora quiero la posición final para el eje Y. Eso es caída libre. Así que ecuación de la posición para el caída libre. Vamos, no me decepciones. Yo sé que tú apuntas. Posición inicial. Y inicial Velocidad por tiempo. Velocidad más inicial. velocidad inicial en Y por tiempo. Menos 5t al cuadrado. Muy bien, maravilloso. Casi lloro de la felicidad. Casi lloro de lo alegre que estoy. Ahora, vamos. Posición inicial para Y. A ver, ¿qué tal la posición inicial? Para Y. Menos 20. Menos 20. Menos 20. Velocidad inicial para Y. Velocidad inicial. Menos 4. Menos 4. Menos 4. El tiempo, acá está, una chinita. Menos 5 por 5 al cuadrado. Ya, vamos. ¿Cuánto es? 5 al cuadrado, 25 por 5, menos 125, menos 125, menos 20, menos 145, menos 145, menos 20, menos 165. Menos 165 J. Así que yo ya tengo a la posición final, que sería 80i menos 165 J. No es difícil, un poco tedioso tal vez, pero es que se hace de manera independiente. Es MRU para Y y para X y caída libre para J. Profe, ¿no era 80i? 80i, pues. ¿Y yo qué puse? Está 80. 8 lo había puesto. 80. Entonces, muchachos, acuérdense. En un parabólico van a haber dos velocidades, dos posiciones, para Y y para J, para X y para Y. Y cada una de esas posiciones se trabaja de manera independiente. Para Y es MRU, donde la velocidad, pues es la misma,
la velocidad inicial en I es igual a la velocidad final en I, si te das cuenta, porque es una MRU. En J se cumple el caída libre, donde la velocidad final tiene su ecuación. Velocidad inicial menos 10 por t. Si no te acuerdas, revisa las ecuaciones del caída libre. Revísalas. Ahí está. Reemplazo los datos, porque la velocidad inicial en J es menos 4, la gravedad en J es menos 10, y el tiempo es de 5. Reemplazo menos 54. Ahí está la otra velocidad. La posición también. La posición en I es MRU, así que la posición final para X es un MRU, ahí está su ecuación. ¿No te acuerdas? Revisa la ecuación del MRU. Posición inicial, la posición inicial para X es 30, porque es la letra I. La velocidad en X es 10 y el tiempo es de 5. Y la posición final para Y es caída libre, también tiene su ecuación. Revisa la ecuación del caída libre, la ecuación de la posición, esa es la. Posición inicial para Y, posición inicial en J menos 20. Velocidad inicial en Y, velocidad inicial en J menos 4. El tiempo, 5. Y reemplazo y opero. Nada más. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Entonces, antes que nos gane la hora, que es la hora Inca Kola, ¿por qué no se van a la página 44? Sí, 44. Vamos a resolver algunos ejercicios del parabólico. Semana número 4, cinemática 2, movimiento en el plano. Así que vamos a los ejercicios, muchachos. Vamos a los ejercicios. Espérate, alguien me escribió. Promoción Fire. Vamos. Sí, por eso, pues tengo alrededor de unos 25 minutos para hacer algunos ejercicios. Por mí me quedaría más tiempo, pero a las 12 tengo que entrar con otro salón. Por eso es que al menos unos 5 minutos. Así que vamos al ejercicio número 1. ¿Qué página, profesor? 44. Ya listo, gracias. 44. Vamos a la parte de ANS. Así que vamos. Vamos con el problemilla número 1. Y en este problemilla yo tengo un movimiento parabólico así como está. Aquí hay un móvil, se lanzó. Aquí hay otro móvil, aquí hay otro móvil. Bueno, es el mismo móvil en realidad. Aquí está A, aquí está B. Dice que él es altura máxima. ¿No? Dice que él es altura máxima. Y aquí está C, si no me equivoco. Sí está, ¿verdad? Déjame checar. Sí, ABC. Bien, vamos a indicar verdadero o falso. Ah, esto es R, que es el alcance. R es el alcance. Bien. A ver, muchachos, la A, ¿qué dice? Entre A y B, la velocidad aumenta. Pregunta, ¿cuando está subiendo la velocidad aumenta? Falso. Falso, que disminuye. ¿Hasta llegar a qué velocidad? La altura máxima. A la altura más. Cero. Hasta ver. A la altura máxima. ¿Ya? Y en altura máxima, ¿cómo se llama esa velocidad? Mira, mira todos esos que han dicho cero. Reposo. O sea, yo escribo La velocidad de X. No, me muero. Pero si yo acabo de Tranquilo. escribir en la altura máxima, ¿cómo se llama la velocidad? Velocidad mínima. Mínima, profe. ¿Por qué dicen cero? Mínima. Mínima, pues, mínima. La velocidad disminuye hasta llegar a su mínimo, que es ¿quién? ¿Quién es la velocidad mínima? Altura máxima. Cero.
¿Eh? La aceleración. Otra vez. Y ya, ahí está. La Ahí está. velocidad Gracias, X. pero vamos, ya. Una vez más. Recuerda que cuando estás subiendo, la velocidad disminuye hasta alcanzar su mínimo valor. Y ese mínimo valor es la velocidad en X, es la componente Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, profe. Si tú vas a decir 0, falta agregarle algo. ¿Qué me dices? No puedes decir 0 a seca, pues. Recuerda que hay 2. 0 ¿para qué? 0 en Y. Pero en Y. 0 en X. Y no. El J es el que disminuye, el J. Entonces, si tú dices en la altura máxima la velocidad es 0, sí, pero para la componente J. Porque la componente Y es constante, nunca cambia. Y esa componente en la altura máxima sigue existiendo. La J es la que disminuye y se vuelve 0. Por eso que no puedes decir el parabólico 0 a secas, no puedes confundir. Tienes que ser bien específico, ¿ya? Vamos a la alternativa B. El desplazamiento R es máximo cuando el ángulo de lanzamiento es de 45. Habla. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque yo lo dije, ahí lo escribí. Verdadero. Vamos con alternativa C. En B, la velocidad es 0. No especifica de qué velocidad. Es la velocidad mínima. Falso. En B, ¿cómo es la velocidad? Mínima, muy bien, gracias. Ahí está. Mínima. Ese es mi corillo. En D, a ver. D, ¿qué dice? La velocidad en C es 0. Falso. Falso. Muchos creen que es verdadero, porque piensan, profe, pero llega al suelo y cuando llega impacta, pues ya no tiene velocidad. No, salvaje, no se refiere a eso. Cuando hablamos de la velocidad final, hablamos de que el móvil cuando impacta, justo en el momento en el que va a chocar, justo en ese preciso instante en el que va a chocar el suelo, tiene una velocidad final. A esa velocidad se refiere, ¿ya? Por eso es falso. En C, cuando llega al suelo, llega con velocidad, obviamente. Vamos, enano, ¿qué dice? La rapidez en A es igual que la rapidez en B. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. Ya ven, ¿cómo son? ¡Falso! ¿Cómo van a ser igual? Falso. En B es más chiquita porque es mínima. Profe, Man. profe, ¿por qué la C es falsa? Porque cuando llega al suelo llega con velocidad, pues hijo. No, la tercera, profe. Por eso, pues, la tercera, C, ahí dice, la velocidad, perdón. La velocidad es 0, ¿no? Pues en B, en la altura máxima, la velocidad no es 0, la velocidad es mínima. Para que sea verdadero, ¿qué debió de decir al costado? En B, la velocidad es 0 para la componente J. Ahí sí sería verdadero. J. Sí. Claro, ahí sí. Ok, profe, gracias. Muy bien. Recuerden que acá hay que ser bien específico, ¿ya? Hay que ser bien específico. Vamos con el problemita 2, a ver qué nos dice en el problemita 2. Bueno, las partículas ahí ves son lanzadas con las velocidades que se indican. A ver, la velocidad inicial de A. La velocidad inicial de A sería pues 20i más 20j. 20i más 20j. Y la velocidad inicial para B sería, bueno, es 30i más 20j. Bien, ya, ahí está. Bueno, lanzadas en las posiciones como se muestran las figuras. Indicar verdadero o falso las siguientes proposiciones. A ver, primer enunciado.
Primer enunciado. Dice, A permanece más tiempo en el aire que B. Ya hemos respondido esa pregunta antes. Vamos. Falso. No me falles. Falso. Muy bien, muy Falso. bien. Muy bien, es falso. Pero yo quiero que me digas, ¿cuál es el tiempo de permanencia en el aire para A? ¿Cuánto es? 4. 4 segundos. 4 segundos. ¿Quién dijo 80? ¿Quién dijo 80? 4, 4. Nadie, ¿no? 4. Afuera, ¿no? Mi vecino dijo. Mi vecino. 4, pues. ¿Cómo sacaste ese 4? La velocidad entre El componente Entre J. 10. Ya Entre sabes 10. que no me diga velocidad seca, si bien específico, bien específica. Otra vez, ¿cómo salió ese 4? Velocidad del componente la J. velocidad Velocidad del componente Y. J. Pues entre 10. La velocidad de Y, ¿entre cuánto? Entre 10. entre 10. Entre 10. 2 ¿Ese segundos es el sube y tiempo 2 de segundos qué? baja. ¿Ese es el tiempo de qué? De subida. De subida. Que vale 2. Y el tiempo de bajada, otra vez 2. Dos. Así que Dos. el tiempo En es total, 4. muy bien. Oye, ¿y ese no es el mismo tiempo para ver que permanece en el aire? Sí. Claro, porque las componentes verticales son iguales. Los dos tienen la componente vertical de 20. Los dos suben 2 segundos y bajan 2 segundos. Verdugo. Falso. No dice que A permanece más tiempo. Falso. Permanece en el mismo tiempo. Falso. Vamos con el segundo enunciado. A y B logran alcanzar la misma en el aire que B. ¿La misma que, profe? La misma que, profe. No entiendo. Ya falsaste. Está mal redactado esa vaina, pe. Se pasó. Ya. Yo pienso que Falta debería una haber palabra. escrito esto. Yo Reclamo, pienso que debería reclamo. haber estado escrito esto. A alcanza A la misma altura. la misma altura, muy bien, la misma altura que B. Ya, y cuando digo la misma altura, ¿a qué altura hago referencia? ¿Máxima? A la A la máxima. altura máxima. A la máxima, pues no, obviamente, a la máxima. A ver, dime, ¿cómo se calcula la altura máxima para A? 5t cuadrado. 5t cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Es específico? ¿Qué tiempo? El de subida. De vuelo. El de subida. Ya, O el de Subida. bajada. Ya creo. Ah, ya, el de subida. ¿Y cuánto es el tiempo de subida? 2. 2. O sea que la altura máxima de A es 20. Oye, ¿eso no es la misma fórmula para la altura máxima de B? Sí, igual. Claro, porque los dos tienen el mismo tiempo de subida, así que tendrán la misma altura máxima. Ese Igualito. enunciado es verdura. Tienen la misma altura. Tercer enunciado. Dice, el alcance horizontal de A es mayor que B. Pregunta, la distancia en X para A, ¿cómo se calcula? Bastante. ¿Velocidad por el tiempo? Muy bien, velocidad, pero sé específico, papi, sé específico. ¿Qué velocidad? De X. Velocidad de X. Inicial. Por tiempo de Bueno, Por en el X no hay tiempo. inicial porque es MRU. Velocidad en X, ¿por qué tiempo? ¿De subida? ¿De bajada? El De total permanencia. de Por permanencia. el tiempo de vuelo, tiempo total, tiempo de permanencia en el aire. Otra vez, ¿cómo se calcula la distancia en X para A? Dilo. Velocidad de X Velocidad en por eje X X por por tiempo el de tiempo de permanencia en el aire. Muy bien. Ahora, con los datos, dicta. 20. 20. Por 4. Por 2. Por 4. 80.
Ahora quiero que me digas cuál es la distancia en X para B. Rápido, dicta. 30 por 4. 30. 30 por 4. Muy bien, muy bien. ¿Son iguales? No. No, A es mayor que B. B. no. B es el B mayor. es mayor que A. Así que ella es falsa. Falsa. Como siempre. ¡Falsa! Suave con la Bien. tóxica. Suave. Ya. ¿Hay clave con la arreglada de acá? ¿Hay? ¿Falso, verdadero, falso? Sí. Sí, besito. Besito. Besito para la falsa. Besito. Bebecita. Bebecita. Profe, ¿podría repetir el último enunciado? El último, claro, el último te habla del alcance. Y recuerda que el alcance es el X, pues, ¿no? Es el X. Y eso es rapidez o velocidad en X por el tiempo que permanece en el aire. La rapidez en X es de 20, ahí está. Y el tiempo es todo, recuerda. Igual para B. Para B la distancia en X es la velocidad en X por el tiempo total. Y la velocidad en X para B es 20. Y todo el tiempo también. Ahí descubres que la distancia de B pues, es más grande. Por eso que es falso el enunciado. ¿Todos de acuerdo? Ya, profe. ¿Una duda? Chévere. Muy bien, vamos a tomarle una fotito. Vamos a tomarle una fotito. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda para pasar al ejercicio número 3? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Pasamos entonces al ejercicio número 3. Vamos a ver, ¿qué me dice el problemita número 3? El problemita 3 es verdadero o falso. Vamos, muchachos. Primer enunciado. En el punto de la altura máxima, su velocidad es 0. Todos juntos, por favor. Falso. 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 Nadie jamás va a decir verdadero. Nadie. En el punto de la altura, escucha, en el punto de la altura máxima, debió decir no sé, la aceleración total, o sea, la aceleración instantánea, es la aceleración debe estar separado, de la gravedad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque en todo instante la aceleración es la gravedad. Tercer y último enunciado. El tiempo de vuelo es independiente de la velocidad horizontal. Si yo quiero saber cuánto tiempo permanece en el aire, ¿en qué velocidad me fijo? ¿En la horizontal o en la vertical? Vertical. Vertical. Claro, el hecho de que la componente horizontal sea 40, que 4 segundos que sube y 4 segundos que baja. Entonces, ¿depende o no depende de la horizontal? No depende. No depende. No depende, y si no depende, es lo mismo decir independiente, o sea que es verdadero el tercer enunciado. Falso, verdadero, verdadero. Clave. Cucarachín. Así, ¿no? Caperucita, caperucita. Vamos con el ejercicio 4, lo voy a hacer así, acá, para que me alcance el espacio. A ver qué dice el problema número 4. Es un proyectil de lanzado horizontalmente con una rapidez de 20. ¿Ya? De lanzar horizontalmente desde acá con una rapidez de 20. O sea, acá es de 20. Desde una altura de 45 metros. Muy bien, como se indica en la figura, ¿no? Me pide la velocidad del proyectil al impactar. Muchachos,
Se supone que esto va a realizar un parabólico y va a impactar, ahí se encuentra el móvil, y va a impactar con velocidad, ¿sí o no? Pero tú ya sabes que esa velocidad final se tiene que, ¿qué? Si es un parabólico. Descomponer. Excelente, entonces ya la descompongo. En una vertical y en una horizontal. ¿Sí o no? Donde la horizontal nunca cambia. ¿Cuánto vale? 20. 20. 20. Pero la vertical, pues ella sí cambia, ¿no? Ella estaría aumentando porque está bajando, ¿verdad? Aumentando de 10. Maestro, pero la velocidad vertical inicial, ¿cuánto es? Porque esta es la velocidad final, pero en el eje Y, ¿no? Esa es la velocidad final del eje Cero. Y. Y la velocidad inicial, muy bien. Cero. Cero. Desde que cada vez que se lanza un móvil horizontalmente a un acantilado, la velocidad vertical al inicio, la velocidad inicial en Y vale 0. Muchachos, si todo el tiempo yo le pongo T, que es el tiempo que demora en caer, esa alturita, ¿cómo se calcula? 3. 5t al cuadrado. Muy bien. 5t cuadrado. 5t al cuadrado. Maravilloso. Elimino el 5, queda 4, raíz cuadrada 2. Ah. Es, profe. No, sería 3, profesor. Es 9, profe. 45. 45 quintas sale ¿En qué está, 3 y profe? el cuadrado sería 9. Ya sé, ya. ¿Qué puede? Todo le puede pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, profe? Rebobinen el ¿Qué video, pasó, por favor. profe? Esta parte, edita en esta parte. No se edita. No, que eso. Edita, por favor, esta parte. ¿Qué minuto es? ¿Qué minuto el video es? A las 11:49, por favor, edítalo. ¿Sí? No tiene que salir esto. Sticker ¿sí? gratis. No tiene que salir. Me ha pasado una vez en la vida. ¿Te estás viendo? Solo una vez me ha pasado que hice eso, en serio, de verdad. Por eso saqué 19 en mi examen. Pero bueno, ya, no importa. Muchachos, ¿cuánto vale esto? Si empieza de 0 y bajó 3 segundos, ¿cuánto vale esto? 30. 30. 30. Ya, está jugando. Tú si no te prometo. Ya, ¿cuál es la velocidad final? ¿20i más 30j? Muy bien, 20i, perdón, no escuché bien. ¿Dijiste más? Menos. Menos 30. Ya, escuché mal, pues estoy viejito, escuché mal. Menos 30. Profe, no se moleste, pero la componente J siempre va a ser negativa. No puede, si apunta hacia arriba será positiva, ¿no? Recuerda que es la dirección, papi. Perfecto, profe, gracias. Unita más, profe. Para eso sí están atentos, ¿no? Para hacer GIF, para hacer stick. Bien. ¿Una más, muchachos? ¿Una más? Un rapidín. A ver, vamos a ver la 4, ¿ya? No, ya hicimos la 4. El 5, el No, 5. chiqui. Vamos con el problema 5. Vamos con el problema 5. Problema 5. ¿Qué dice problemita 5? Dice, un proyectil lanzado con una velocidad, ¿ya?, de 12i más 20j desde lo alto de un edificio de 25 metros. Ya vamos a dibujar por acá los 25 metros. Desde acá, ¿no? Desde acá se va a lanzar un móvil con una velocidad de 12i más 20j. 12i y 20j. Muy bien, ahí está. Dice, calcule su posición a los 3 segundos de su lanzamiento. Dice que considere, considere el origen de coordenadas, la base del muro.
O sea que aquí en la base del muro está el XY. Aquí en la base del muro está el XY. Vamos, no me decepciones, muchachos. Necesito que me digas la posición inicial de ese móvil. Necesito la posición inicial. 0. Ya saben que no me digan 0 a lo seco, ¿ah? Aquí está el origen de coordenadas. Aquí está el 0 para X y el 0 para Y. Y aquí está el móvil. Díganme cuál es la posición inicial. 0i más 25j. Muy bien, excelente. 0i más 25j. Ya saben que no me digan nada secas. Acá hay 2, i, j. Sean bien específicos. Muy bien, ahora dime la velocidad inicial. Bueno, que está ahí, ¿verdad? 12i más 20j. Eso está acá visible y también está en el texto. Para un tiempo de cuánto quería? De 3 segundos. ¿Qué cosa voy a calcular? ¿Posición final o velocidad final? Posición final. Pero muchachos, eso ya lo hemos hecho como ejemplo. La posición final, hay dos componentes. Posición final para X y posición final para Y. Dime cuál es la posición final para X. Se me redujo, ¿verdad? Pero, Posición inicial más velocidad en X por el tiempo. Vamos, no me decepciones. Reemplaza, ¿cuánto es la posición inicial para X? 0. 0. La velocidad para X. 12. 12. ¿Y el tiempo? 3. Muy bien, ya el resto para ti. Ahora calculemos la posición final para Y. Vamos, ecuación. Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo menos 5t cuadrado. Dicta, ¿cuál es la posición inicial para Y? 25. 25. La velocidad, la velocidad inicial para Y. Más 20 por 3. El resto es Más 5 reemplazar. por 3 al cuadrado. Muy bien, para ti, con cariño. Ahora díctame, posición final, ¿a qué es igual? ¿Cuánto salió acá? 26. 36. 36, sí. 36 para I. ¿Y cuánto para J? 40. 40. 40 para J. O sea, más 40 J. Y eso es todo. ¿Respuesta? Dedo. Sí. Profe, ¿puede repetir en la parte de la posición, por favor, donde dice 0i más 25j esa parte? Claro, mira, el problema dice que el origen de coordenadas está aquí en la base. Si aquí está el origen de coordenadas y el móvil está aquí, el móvil está 25 hacia arriba, o sea, 25 para J. Pero no se encuentra ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso es que tiene 0 para I y 25 para J. Porque el origen de coordenadas está en la base. Si el origen de coordenadas hubiera estado en el punto de lanzamiento, entonces sería 0i y 0j. ¿Se entendió, hija? Sí, profe, gracias. Listo. Le tomamos una fotito. Y muchachos, vamos a dejar la clase hasta aquí, porque ya son las 11:57 y tengo que entrar al otro salón. ¿Ya, muchachos? Gracias, Bien, Guti. la próxima clase, ¿cuándo nos toca? Viernes, ¿no? ¿O jueves? Después del almuerzo. Del almuerzo. ¿Hoy nos toca? Sí, profe. Pues, Sí. nos toca doble. Hoy terminamos los ejercicios del avance. Hacemos el movimiento circunferencial, que es bien sencillo, incluso es un poco más corto que esto, bien sencillo. Y terminamos los ejercicios de avance, ¿ya? Para poder hacerlos de repaso en el tercer bloque. ¿Ya, muchachos? Recuerda que esta semana es movimiento en el plano.
¿Sí? Bien, chicos, nos vemos. Hasta más tarde. Cuídense. Chao. Gracias por la atención prestada y por el ánimo que siempre muestras, en verdad. Gracias, Es uno de los profe. salones Gracias, más profe. agradables, Profe, cuídese. porque intervienen bastante. En serio, me agrada mucho cuando Lo me toca queremos, el salón profe. número 3. Me pongo contento, en serio. ¿Ya? Cuídense, Un chicos. aplauso, Bye. profe. Sigan con el ánimo. Gracias, profe.